Muy buenos días, tardes o noches para todos. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre los insectos, qué son, cómo son, un poco de este tema, ¿cierto? A ver, el día de ayer, bueno, para mí fue el día de ayer, hablamos un poco sobre qué es la patología, qué estudia la patología y profundizamos un poco sobre los agentes bióticos y abióticos. Hay que tener en cuenta que los insectos vienen siendo agentes bióticos. Entonces, teniendo como esa continuidad, vamos a empezar con el video de hoy. Entonces, empecemos como por lo más básico. ¿Qué son los insectos? Los insectos vienen siendo agentes, seres vivos, que son invertebrados, lo que significa es que no tienen una columna vertebral, lo cual, o una espina dorsal, o un esqueleto óseo, digámoslo así, que lo caracterice. ¿Cuáles son las características principales que pueden tener estos insectos? En realidad son 3, 4 características muy puntuales que estos insectos poseen. Por ejemplo, tienen un par de antenas, siempre todos estos insectos tienen un par de antenas que les sirve para orientarse de pronto en caso tal de que no se puedan orientar por los ojos, tener sensores, digámoslo así, tienen 3 pares de patas, todos estos insectos poseen 3 pares de patas. Normalmente hay algunos que no poseen alas, otros que tienen un solo par de alas, inclusive otros que tienen 2 pares de alas. Depende mucho de qué tipo de insecto estamos hablando y de qué madurez tiene el mismo. ¿Qué otra cosa? Normalmente estos insectos poseen un cuerpo bastante robusto y, bueno, sí, siempre robusto, duro, pues para hacer algo tan pequeñito, y tienen algo muy especial, que son articulaciones blandas. ¿Qué significa esto? Que sus articulaciones le facilitan muchas cosas, por ejemplo, para su movilidad, por ejemplo, sus antenas, por ejemplo, sus patas, o algunos apéndices, que fue lo que traté de dibujar aquí, que algunos insectos tienen más de un apéndice. En realidad tienen 10 a 11, pero bueno, eso ya lo vamos a tocar. En pocas palabras, este es el común denominador de las características, pero se puede dividir un insecto en 3 partes principales. ¿Cuáles son? Cabeza, tórax y abdomen. Cabeza, tórax y abdomen. Cabeza, tórax y abdomen. Traté de hacer el dibujo lo mejor posible, discúlpeme, no soy experto, pero pues a ver, ahí medio se ilustra. Empecemos por el comienzo, por la cabeza. En la cabeza encontramos las partes sensoriales del insecto, como viene siendo muy bien las antenas y los ojos. Estos vienen siendo sus organismos que le indican por dónde guiarse de cierta forma. Con respecto a los ojos, los insectos pueden tener 2 tipos de ojos, o compuestos o simples. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Los ojos simples son unos punticos que encontramos en los insectos, que podemos decir que solamente tiene un único par de ojos. En el caso de los compuestos, viene siendo esos insectos que vemos en las películas o en caricaturas o bueno, en 1000 programas, que tienen como muchos ojos. En el caso, por ejemplo, de las abejas, avispas, bueno, eso significa ojos compuestos y ojos simples. En el caso de la boca o su aparato masticador, su aparato bucal, aquí sí hay distintos tipos de aparatos bucales, entre los cuales, por ejemplo, encontramos el masticador, el chupador, el picador chupador, el cortador chupador, masticador lamedor y el sifón. Cada uno de estos tiene su característica dependiendo de qué se alimenta. Por ejemplo, a ver, vamos a tomar uno, por ejemplo, el masticador. Por ejemplo, las hormigas tienen un aparato bucal que parecen como unas pinzas. Esto les sirve para poder agarrar las hojas y poder devorar sus presas. Inclusive, en muchas ocasiones, para los que son las hormigas soldado, creo que es que se les dicen, utilizan estas pinzas para poder atrapar sus presas. Entonces, es algo muy característico. Por ejemplo, el sifón.
En el caso del sifón viene siendo particularmente, por ejemplo, las polillas, las mariposas. ¿Qué otra cosa? Principalmente como las que van por el polen. Entonces, tienen como sus características y sus diferencias. Por ejemplo, un chupador puede ser una chinche, puede ser una mosca. En el caso del picador chupador, también puede ser moscas. Eso depende mucho como del tipo de mosca que sea. Y por ejemplo, el masticador lamedor, en el caso de las abejas, que ellos, además de agarrar, comienzan a lamer la zona. Entonces, esas son como las diferencias que podemos encontrar con cada una de estos aparatos bucales. Vuelvo y reitero, la diferencia entre cada uno de estos aparatos bucales depende mucho de qué tipo de alimento es, si por ejemplo se caracterizan por comer comida sólida, comida líquida, o si por el contrario estos alimentos se encuentran fácilmente en la zona o no, o qué tan difícil es encontrar estos alimentos. Pasando ya al tórax directamente de estos insectos, podemos decir que también se diferencian en tres partes, que viene siendo el protórax, el mesotórax y el metatórax. Cada uno de estas divisiones se caracteriza por tener un par de patas, que es algo muy característico. Y normalmente en los insectos que tienen alas se encuentran en las dos últimas, en el mesotórax y en el metatórax. Es algo muy característico justamente de estos insectos, de estas especies, digámosle de alguna manera. Vamos a finalizar con el abdomen, donde ya comenzamos a encontrar ciertas características y bastantes diferencias, digámoslo así, entre cada uno de los tipos de insectos que pueden atacar la madera. Por ejemplo, en el abdomen se encuentra principalmente conformado por distintos tipos de segmentos, más o menos entre 10 a 11 segmentos. En las extremidades, normalmente al final, se encuentran los genitales del sistema reproductor de los insectos, llámese sistema reproductor macho o sistema reproductor hembra. ¿Qué otra cosa? Hay algo muy característico y es que las hembras normalmente suelen ser más grandes que los machos. Esto tiene un nombre y se llama dimorfismo sexual. Lo que significa es que hay diferencias de los tamaños entre los dos sexos de la misma especie. Y por último, estos insectos se caracterizan por ser ovíparos. Significa que se reproducen mediante huevos, pero dependiendo la especie o los almacenan en el abdomen o los expulsan después de haber sido fertilizados por el macho. Entonces está como esas dos posibilidades con respecto a la reproducción de estos insectos. Por último, y no menos importante, encontramos sus extremidades finales, que son con las que se desplazan estos insectos. Hay distintos tipos de patas, digámosle de cierta manera. Están, por ejemplo, las corredoras, las atrapadoras, están las recolectoras, en el caso, por ejemplo, de las abejas. Por ejemplo, las atrapadoras se encuentra, por ejemplo, la mantis, que atrapa sus presas mediante las patas. Las corredoras, por ejemplo, están las cucarachas, por ejemplo, están las hormigas, que se caracterizan por tener patas flexibles y como con unas pelusas ahí todas feas, asquerosas, digámoslo de alguna manera. ¿Qué otro tipo de patas encontramos? Encontramos, por ejemplo, las cavadoras. Las cavadoras se caracterizan por tener una pata un poco más gruesa, pero con tipo aletas, las cuales le permiten pues hacer como la función de un topo, pero pues obviamente estas lo que buscan es hacer nido o huecos debajo del suelo en proporciones más pequeñas, no como un topo. En este caso, por ejemplo, encontramos los escarabajos que tienen este tipo de patas. ¿Se me escapa alguna otra? Las saltadoras. Las saltadoras, por ejemplo, para los grillos está
Grillos y saltamontes sí, están este tipo de patas y yo creo que ya no se me escapa ninguna otra más. Esto es todo por el día de hoy. Recuerden, hoy vimos las características primarias y principales que poseen estos insectos, donde lo podemos dividir en tres partes principales: cabeza, tórax y abdomen. Hay algunas que tienen articulaciones muy blandas, otras que de por sí son un poco más robustas dependiendo como su tipo de ocupación que tengan. Por ejemplo, en el caso de un escarabajo, van a tener un cuerpo mucho más robusto porque se están golpeando constantemente al momento de volar que, por ejemplo, una hormiga. O en el caso de un grillo, va a tener también una caparazón mucho más resistente que, por ejemplo, qué sé yo, una abeja. Bueno, todo esto son características que cada una de las especies va teniendo a medida de que va compartiendo en su hábitat. Esto fue todo por el día de hoy. Muchas gracias por permanecer en el video. Saben que mi nombre es Jorge Isaac Rodas Ortiz y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.